Gracias al ejercicio físico ponemos a prueba nuestra fuerza, resistencia y velocidad. Pero ¿sabéis cuáles son los seres vivos más veloces? Pues precisamente los que no vemos, microbios como las bacterias. Por eso se reproducen tan rápidamente, como nos va a explicar el profesor Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, experto en estos bichos que nuestros ojos no ven, profesor, pero están por todas partes. Los microorganismos están por todas partes y son muy pequeños, ¿no? Las bacterias miden aproximadamente 1 o 2 micras. Fíjate, para que tengas una idea, una micra es 1000 veces más pequeño que 1 milímetro. Cualquiera de vuestros pelos, vosotros que tenéis pelo, ¿verdad? Un pelo mide aproximadamente un espesor de 100 micras. Ahí nos caben 50 bacterias en fila, ¿no? Las bacterias están por todas partes, son muy pequeñas y además se mueven a velocidades astronómicas, ¿no? Las bacterias tienen flagelos, los flagelos no se mueven como látigos, sino por rotación, y eso hace que las bacterias tengan velocidades de más de 100 micras por segundo. Esto hace que sea uno de los animales, los seres vivos más rápidos del planeta. Si lo comparamos con un guepardo, por ejemplo, que va a unas velocidades de más de 110 kilómetros por hora, en tamaño de guepardo serían unos 20 cuerpos de guepardo por segundo. Las bacterias 60, los guepardos 20, algunas bacterias pueden llegar a ser 3 veces más rápidas que un guepardo. Hablando de la velocidad de las bacterias, profesor, pongamos el caso de una tostada, ¿no? Lo típico, se te cae al suelo, pero rápidamente la coges y soplas. ¿Da tiempo a que se contamine? Por supuesto que sí. Eso de la tostada los 5 segundos sí. es un mito, ¿no? La contaminación es inmediata, instantánea, ¿no? Va a depender mucho del tipo de alimento y también de lo sucio que esté el suelo, ¿no? Pero mira, hemos hecho un experimento, cogiendo simplemente un billete de 5 euros, ¿vale? Un billete de 5 euros que vamos a poner y quitar rapidísimamente de una placa de Petri, que es donde nos pueden crecer las bacterias, ¿no? Y vamos a ver las bacterias que crecen en esa placa de Petri. Cuando incubamos, vamos a ver esos puntitos que veis ahí, son colonias bacterianas, que son las bacterias que estaban en el billete de 5 euros, ¿no? Por lo tanto, las bacterias están por todas partes. Y luego están los microbios que tenemos en las manos, como ahora mismo, tocando cada cosa del plato. ¿Y pasa algo si como un trozo de pan sin lavarme antes las manos con agua y jabón, profesor? Pues nuestras manos también están llenas de microorganismos. También hicimos un experimento que consistió en pedirle a Olivia, Olivia es una niña de 2 años, pequeña, que le dijimos, pon tu manita sobre la placa de Petri, ¿no? Y incubamos esa placa de Petri y vemos ahí las colonias bacterianas y de algunos hongos de la mano de Olivia. Le pedimos a Olivia que pusiera su manita, no porque fuera una niña sucia, sino porque como tiene la mano pequeñita es la única que cabe, ¿verdad? Claro. En la placa de Petri. De manera que si lo hacemos con vuestras manos saldría algo muy parecido. Y por eso es importante el lavado de manos antes de comer y sobre todo cuando manipulas alimentos, para evitar la contaminación y la transmisión de enfermedades. Tenerlo muy en cuenta. Otro supuesto, profesor. Tenemos las manos súper limpias, ¿vale? Y cogemos un trozo de pastel con nata, con crema, pero ¿qué pasa? Que lleva mucho tiempo ese pastel fuera del frigorífico, fuera del frío. ¿Ahí habría posibilidad de que hubiera bacterias, aunque tengamos las manos limpias? Pues por supuesto que sí, porque también ese tipo de alimentos con cremas, con nata o con huevo son un medio de cultivo excelente para el crecimiento bacteriano, ¿no? Sobre todo si las sacamos de la nevera y las mantenemos a temperatura ambiente, donde los microorganismos se pueden multiplicar, ¿no? Ahí pueden ocurrir 2 fenómenos, lo que se llama la infección alimentaria, en el que la bacteria se multiplica en el alimento, luego la ingerimos y nos infecta, sería el caso de Salmonella, o una intoxicación alimentaria, en el que la bacteria lo que hace es producir toxinas, venenos, que son los que ingerimos y nos producen diarreas, náuseas, etc. Sería el caso de las toxinas de Escherichia coli o de Staphylococcus. Bueno, pues menos mal que tenemos el sistema inmunitario para atacar a las bacterias malas, rodeados como estamos de tantas bacterias a nuestro alrededor, ¿no? Sí, pero la inmensa mayoría de los microorganismos son unos buenos tipos, solo unos pocos nos producen enfermedades, ¿no? De hecho, la vida en el planeta no sería posible sin los microorganismos. Sin microorganismos no habría plantas, no habría animales,
tú mismo, tu cuerpo está lleno de microorganismos. Casi por cada célula que tú tienes una bacteria. ¿Quiere decir que yo soy más bacteria que humano? Pues mitad y mitad, ¿no? De hecho, podríamos decir que en vez de Homo sapiens, podríamos decir que somos Homo microbium, ¿no? Tú serías el señor bacterio, la señora Solo hay que verte. bacteria. Superbacterio. Eso es. Y yo el profesor bacterio, igual que el del TVO, ¿no? Es lo que se denomina la microbiota, ese conjunto de microorganismos, de bacterias, de virus, de levaduras que alberga nuestro cuerpo, ¿no? En las manos, como hemos visto, pero también en la boca, en el intestino, en la vagina. Son bacterias, la inmensa mayoría son bacterias que no son patógenas, sino que cumplen su función y son necesarias para la salud. Es verdad que esas bacterias buenas, ¿no? La microbiota, ¿nos pueden ayudar a mejorar o empeorar nuestra salud dependiendo de lo que comamos? Sí, hay una relación directa entre lo que comemos y la composición y diversidad de nuestros microbios intestinales, ¿no? Se han hecho muchos estudios de cómo afecta la dieta a la microbiota intestinal, ¿no? Por ejemplo, una dieta que podemos denominar occidental o americana, muy rica en grasas, en carnes rojas, con bajo contenido en verduras, en fruta, alto contenido también en procesados, harinas procesadas, etcétera. Esto lo que produce es una alteración en la microbiota, una disminución del número y diversidad de microorganismos. Eso se conoce como disbiosis. Y las disbiosis lo que generan al final es inflamación intestinal, cambios de la permeabilidad intestinal, se relacionan con la obesidad y con enfermedades metabólicas, ¿no? Pero por el contrario, cuando se estudia la microbiota intestinal de personas que siguen una dieta mediterránea, una dieta muy rica en fruta, en verdura, en fibra, en aceite de oliva, este tipo de cosas, y baja en procesados, la microbiota es mucho más diversa, mucho más numerosa y diversa. Y eso es síntoma de salud. Por lo tanto, probablemente lo mejor para tus microbios es una dieta rica en verduras, en fruta, que también es lo mejor para tu salud. Bueno, pues a comer más verduras y menos carne pensando en la microbiota. Y tomar yogur de postre, bueno, yogur o lo que venden como bifidus, que parece yogur. Bueno, tanto el yogur como el bifidus son probióticos, son alimentos fermentados con microorganismos vivos que pueden tener un efecto saludable, ¿no? En el caso del yogur, las bacterias son distintas, son Streptococcus, Lactobacillus, mientras que en el caso del bifidus, el fermento, los microorganismos que hay es bifidobacteria, ¿no? Fíjate, cuando tú tomas una cucharada de yogur, te estás tomando miles de millones de microorganismos vivos. Tenemos en pantalla cómo se ve un yogur al microscopio, ¿no? Así es. Y esos puntitos que veis ahí y esas filas son estas bacterias Lactobacillus y Streptococcus que están en el yogur, ¿no? Todos los alimentos fermentados en general son saludables, ¿no? Nunca dejamos de aprender. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias.